Programación. Toda la información y los horarios de transmisión de nuestros programas en vivo los puedes obtener en nuestra página de Facebook. Búscanos, síguenos y obséquianos un like para saber que nos sigues. Visión América, Canal 31, ahora en redes sociales. Transmitiendo desde San José, Costa Rica, para un mundo mejor. Canal 31, Visión América. Eterno Jehová de los ejércitos, vuelve a los miles y miles de millares de Israel y danos una comprensión más profunda de las verdades eternas para que podamos dar con éxito los tesoros de la verdad a un mundo menesteroso. Digno eres Jesús. Mis queridos televidentes, es un gozo para mí estar con ustedes en este nuestro programa ciertamente titulado la que podemos dar por entendido ciertamente el liderazgo, no solamente en Latinoamérica, sino a través del mundo, la teología que también impregna todo el mundo y ciertamente también la política que está muy de moda. En este espacio nuevamente, que es liderazgo, teología y política desde Visión América, un fuerte abrazo para ustedes. Para hoy traigo dos principios de liderazgo relacionados con la política y la teología. Queremos abarcar desde el libro de la palabra de Dios, el libro de Lucas, es decir, el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, el versículo 15, Lucas 15:15 nos dice de la siguiente manera: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Aquí encontramos ciertamente en la palabra de Dios un principio de liderazgo. Es la historia de este muchacho que ciertamente había abandonado el núcleo familiar, este joven que quería ciertamente de la noche a la mañana, siendo un principiante, llegar a las cumbres de un liderazgo exitoso. Allí lo vemos ciertamente en la base de la pirámide y en la cual él está apacentando los cerdos, el que tenía que llegar a ser uno con los ángeles, el que había sido criado dentro de una familia de Israel, el que tenía que llegar a encumbrarse como un líder grande, lo encontramos allí en la jerarquía, en lo más bajo ahora. Sus sueños se habían perdido. Y allí estaba apacentando los cerdos. Lo interesante del verso para destacar el principio de esta tarde es que él quería comer la comida de los cerdos en aquel momento de hambre, en aquel momento de crisis, pero nadie se las daba. Allí encontramos lo que Charles Darwin, el principio del darwinismo social. Es decir, la lucha que se da directamente entre las diferentes especies para poder subsistir la más fuerte. Entre las especies también
para que puedan también desarrollar las características propicias para poder sobrevivir por encima de las demás. El joven que ahí estaba en su posición, los cerdos en su posición, el dueño ciertamente de la hacienda delante de él, y jamás le iban a dar ciertamente la porción de los cerdos a este muchacho. Porque esa porción de los cerdos era para los cerdos, para que el dueño pudiera ciertamente vender aquellos cerdos y obtener la ganancia que él quería. Eran dos clases sociales en pugna. Estaba el empleador y por otra parte estaba también el muchacho colaborador o el empleado. Allí estaban y en medio de ellos estaba el producto, el servicio, los cerdos, y la comida de los cerdos, que era la disputa, no se la daban. Ese darwinismo social, esa lucha de clases, se encuentra ciertamente desde los inicios también de la propia historia de la humanidad, que ha abandonado a su Señor, a su Salvador, dentro de los anales de la historia, en los diferentes países, en los diferentes liderazgos que presiden las distintas naciones y en especial Latinoamérica, que es nuestro foco de estudio. Viendo entonces los anales, encontramos un darwinismo social que nunca fue la idea de Dios, porque no es un principio de liderazgo proactivo como Dios quiso, solamente la palabra de Dios lo muestra para que podamos ver entre los telones cómo ciertamente se debaten dentro del mundo sin Dios las diferentes posiciones políticas del mundo. Vemos entonces en el caso de Ecuador, Ecuador 1930, encontramos también un darwinismo social allí, al igual que el joven luchando por su sustento, al igual que el empresario de los cerdos luchando para que este joven no pudiera tener ese sustento, sino que él pudiera obtener su ganancia. Encontramos una lucha, un debate, un darwinismo social entre la élite hacendaria o latifundismo de Ecuador y la burguesía comercial, dos poderes en pugna. Por una parte, esa élite latifundista tenía el poder de los terratenientes, tenía el poder de la iglesia que lo acompañaba. Había perdido gradualmente ese poder y esa ideología a favor del otro grupo que pugnaba, que era ciertamente la burguesía comercial. La burguesía comercial se había fundado, había logrado tomar las riendas políticas del poder ya desde 1985, 1912. En el Ecuador se erigía con poder y habían a través de esa revolución liberal obtenido el poder. Esa parte de la herencia, es decir, de la hacienda latifundista, ellos estaban ciertamente tratando de tener a la mayoría de la población de base indígena sujetas a través de un concertaje. El concertaje era un mecanismo en el cual mantenían sujetos al indígena a la tierra. Y allí entonces, en contraposición con ellos, la burguesía comercial luchaba para poder liberar de las manos el pueblo, del indígena, el campesinado, del latifundismo. Habían entonces fundado ellos la educación laica, habían fundado la libertad de culto, habían ellos hecho toda una revolución industrial y toda una revolución liberal, en la cual también habían quitado a través de la ley de las manos muertas, despojado la iglesia de la mayoría de los latifundios y los habían dado ciertamente al campesinado para que pudiera hacer y tener tierras productivas. Por otra parte, la producción del latifundismo y de la élite hacendaria que estaba luchando por ese poder en ese darwinismo social era de una producción de un mercado interno, abastecer el mercado interno. Por otra parte, la burguesía comercial, que ya también había tomado gran parte del poder, luchaba por abastecer no solamente el mercado interno, sino también asociarse con los grandes capitales de los monopolios internacionales, es decir, tener presencia en el mercado internacional. Las cuotas de los terratenientes tenían una base en el monocultivo cacotero, es decir, el cacahuate que se producía allí era la base de la élite de la hacienda en Ecuador de los 1930. En cambio, la burguesía trataba de tener una diversidad de culturas en la parte de las frutas, de una exportación importante de muchas frutas. Esa competencia entre élite latifundista y entre burguesía comercial, ese darwinismo social, siempre se manifestó de una forma tan sangrienta dentro de este país que ya en 1922 encontramos
que a través de una huelga inmensa hubo un bautismo de sangre en el Ecuador de aquel entonces. Encontramos entonces que los sectores de trabajo, de servicio, más los que participaban en las diferentes fábricas que estaban allá en la Guayaquil de 1930, con el campesinado, los migrantes, los empleados, fueron reprimidos brutalmente con una fuerza avasalladora de parte de los que estaban en el poder en ese momento. Y entonces ese confrontamiento, así como el joven que estaba en esa parte buscando su sustento y tenía que confrontarse con el dueño de la parte porcina en la palabra de Dios y no encontraban un punto de equilibrio, así tampoco encontraron ese punto de equilibrio y hubo un bautismo de sangre importante ya en Guayaquil de aquel entonces. Así entonces ya para los años de 1925, especialmente el 9 de julio, el movimiento juliano toma el poder. Juliano porque fue en julio, cuando los militares entonces asumen el poder y entonces hacen una coalición nuevamente con la élite tradicional hacendaria y latifundista del Ecuador y entonces dan una gran cantidad de beneficios nuevamente a esta élite. Es decir, en ese darwinismo social que se da en Ecuador, al igual que la figura bíblica nos muestra, donde lucha este joven que había caído en la más abyecta pobreza por haber dejado los principios de liderazgo de Dios y había ahora sido empleado con un poderoso terrateniente que tenía una producción porcina importante y que no tenía los medios para su propio sustento y el otro los tenía, pero eran también para su servicio, para su producción, para sus puercos. Esa lucha que se da se traspola también acá dentro del Ecuador. Y vemos entonces cómo en esa lucha hay un ciclo de ir y de venir, en la cual la élite burguesa y la élite hacendaria entonces comienzan a estirar y encoger en Ecuador de 1930. Ningún país del mundo puede ciertamente surgir como Dios quiere si el principio de liderazgo no es un equilibrio que Dios ha mandado. No puede haber un darwinismo social, no puede haber ciertamente esas grandes luchas de sangre que han derramado ciertamente tantas naciones en busca de ese equilibrio. Dios nunca quiso que el liderazgo que Él dio a Adán desde el principio, cuando sujetó todas las cosas a sus pies, y al igual que a Eva, todas las cosas también a sus pies, pudieran ciertamente surgir de una forma en la cual pudiesen beneficiarse todos los habitantes de la tierra. Y en este caso, todos los habitantes de las diferentes naciones que se estaban formando. Pero ya tempranamente en la formación de Ecuador, 1930, encontramos ese darwinismo social, que hasta hoy en día cíclicamente vuelve a repetirse en Ecuador una y otra vez. No solamente en Ecuador, sino también en muchas naciones también se da ese darwinismo social. No queremos que también dentro de las filas de nuestras iglesias ese darwinismo social se pueda dar entre los miembros de las iglesias, entre una iglesia y otra iglesia. Dios no quiere eso. Dios ha provisto con su poder. Mía es la tierra, mía es el oro, y ha sustentado toda la tierra con grandes recursos, que de tal forma que hay para todos los habitantes de la tierra. Dios no pidió el darwinismo social, es un producto del pecado que se ha introducido dentro de la política como una práctica social, la represión, las élites que se ponen en el poder y otra élite que viene en el poder y que luchan entre unos y otros, y las élites de abajo que también quieren surgir. Nunca fue el objetivo de Dios que pudiese dentro de la administración de las naciones, es decir, dentro de las políticas que dirigen cada pueblo, que hubiese un darwinismo social. Al mismo tiempo encontramos otro principio en la palabra donde podemos interrelacionar política, liderazgo y teología. Un segundo principio lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 13 y el verso 5. Leo para ustedes San Juan 13, el verso 5. Allí dice de la siguiente manera: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Está hablando del Señor Jesús, cuando allá en la memorable cena que se conoce como la última cena, antes de él ir ciertamente al martirio,
cómo él toma el lebrillo al no haber entre sus discípulos ninguno que a usanza de lo que se acostumbraba en aquel momento pudiese servir como siervo lavando los pies a los demás. Al darse cuenta Jesús que ninguno estaba dispuesto a ejecutar ciertamente tal labor, porque la consideraban vil, porque la consideraban ciertamente que era un oficio que ellos no podían hacer. Entonces el mismo maestro, quitando su manto, el mismo rey del cielo, entonces comenzó a hacer el servicio que nadie quiso hacer. Comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos para hacerlos aptos para la mesa en aquel momento. Esto nos está dando a entender un segundo principio de liderazgo. Este principio se llama hacer las cosas que quienes fracasan no les gusta hacer. Los discípulos habían fracasado, no habían aprendido del maestro y por lo tanto no querían ciertamente entender que el liderazgo principal y primordial era un liderazgo de servicio, y entonces se negaron a hacer este principio. Jesús, en cambio, entonces comenzó a hacer las cosas que a los demás no les gusta hacer. Lavar los pies sucios de los discípulos en emblema de lavar su espíritu, su corazón y darle una limpieza espiritual por toda la eternidad. Este principio de hacer las cosas que a los demás no les gusta hacer es un principio que muy raramente encontramos dentro del liderazgo de la política tradicional. Haciendo un vistazo dentro de los anales de la historia, podemos ver en el caso de Guatemala. Guatemala, 1930, que es los años en los cuales venimos estudiando sistemáticamente hasta llegar al presente. Encontramos en Guatemala la presencia del presidente Juan José Arévalo. Juan José Arévalo, 1945-1950. ¿Cómo hizo él las cosas que los demás no les gusta hacer? Para que en el gobierno de Guatemala pudiese encontrarse un punto de equilibrio que hiciese por lo menos despegar al país en esos 5 años. En esos 5 años, en ese quinquenio que se conoce como la primavera de Guatemala, 1945-1950, Juan José Arévalo. ¿Qué hizo él? Él volvió ciertamente de Argentina del exilio, era un maestro apacible y entonces ingresó a la política formando una coalición partidaria. Sin embargo, no pertenecía a ningún partido en especial. Más bien, gana las elecciones por un arrastre, por el efecto arrastre, por la popularidad individual, no por las preferencias ideológicas que estaban dentro del pueblo que votaba. Llega a la presidencia entonces como un presidente negociador entre los diferentes partidos que estaban en pugna en Guatemala, el Frente Popular Libertador, Renovación Nacional, el Partido Acción Revolucionaria. Había una pugna ideológica entre estos partidos. Entonces, el presidente Juan José Arévalo comienza a hacer como Jesús las cosas que nadie les gusta hacer. Él entonces comienza y de una vez entonces, en medio de la división de clases sociales, en medio de la lucha entre las diferentes razas que se estaban dando allí en Guatemala, él comenzó en primer lugar aboliendo en 1934 la ley de vagos. Es decir, esa ley de vagos era de 1934. Él entonces la quita de en medio porque estorbaba, nadie lo quería hacer. Al mismo tiempo amplía el sufragio para que todas aquellas personas que laboraban, que trabajaran, pudieran por derecho tener un espacio o un tiempo para que ellos pudieran ir y votar y después regresar a su punto de trabajo, lo cual no existía antes, nadie lo quería hacer. Hizo también la declaratoria de que la propiedad de una persona es inviolable. En aquel momento cualquiera podía violar la propiedad de otro. Nadie lo quería hacer y él lo hizo. Celebró por primera vez elecciones municipales en 1946, diciendo que ciertamente en cada cantón, en cada distrito, las personas tenían derecho ciertamente a ejercer un liderazgo político allí. Es decir, elecciones municipales, sin tener la interferencia de otros departamentos sobre ellos. Introdujo el Código de Guatemala. Por primera vez en ese Código de Guatemala, de ese Código de Trabajo de Guatemala, introdujo ciertamente ciertas garantías sindicales, ciertas garantías a convenciones
colectivas, por encima de la United Fruit Company, que era poderosa en aquel entonces. Se opuso a ellos y entonces nadie lo quería hacer. Y él lo hizo, aunque le costó que el Departamento de Estados Unidos de Norteamérica ciertamente lo amenazara, y tuvo que en 1944 echar atrás algunos estatutos de la Convención de los Sindicatos y las convenciones colectivas. Cerró la escuela Claridad, creó una escuela nocturna para obreros dirigentes del marxismo. Nadie lo quería hacer y él en ese momento lo hizo. Al mismo tiempo contó y se buscó la ayuda del coronel Arana, el máximo representante de la milicia, del poder militar en ese momento, que ciertamente habían actuado a favor de las élites y reprimían brutalmente toda manifestación popular. Él se atrajo ciertamente la amistad de ellos y entonces trató y medió para que nunca se diese dentro de su periodo presidencial una represión tan directa contra los movimientos populares. Nadie lo quería hacer. Al mismo tiempo hizo un decreto en el cual aumentó el salario de aquellos obreros del campo, de aquellos obreros citadinos. Nadie lo quería hacer. Creó el Instituto Estatal, donde él daba créditos, Instituto Estatal de Créditos, donde por primera vez la nación daba pequeños créditos a los microempresarios y a los pequeños empresarios para que pudiesen crecer. Y lo hizo de tal forma que no creó ningún conflicto con la élite dominante ni tampoco con la élite internacional. Ayudó también al presidente Figueres para que pudiese gestar la revolución de 1948 en Costa Rica, una posición que muy pocos dirigentes internacionales estaban dispuestos a hacer. Abolió la tenencia de tierras inútiles que tenían muchos arrendatarios y muchos terratenientes, tierras que no se usaban, y entonces a través de la ley del arrendamiento forzoso de 1949 tomó esas tierras y las dio en manos de los campesinados para que pudieran hacer usufructo de esas tierras. Nadie quería hacer estas obras que hizo el presidente Juan José Arévalo. En los 5 años conocido como la primavera de Guatemala, él se atrevió a hacer cosas que nadie quiso hacer. También debemos entender que los líderes de hoy también tienen que entender que hay cosas que son necesarias de hacer, hay cosas que no pueden seguir postergando, hay gobiernos que por compromiso, por miedo, por temor, no hacen las cosas que deben ser hechas. Después viene el efecto boomerang, después viene un efecto tan demoledor, porque las cosas que tenían que ser hechas, que nadie quería hacer, entonces comienzan a acumularse poco a poco, y entonces como una gran montaña, como un volcán hirviente, se vuelve sobre ellos mismos, y la lava también sobre toda la sociedad y el pueblo, porque postergaron lo que tenía que ser hecho. Tienen que hacer las cosas que tienen que ser hechas, como Jesús también se atrevió, subió sus mangas de sus vestiduras y comenzó a hacer las cosas que los discípulos no querían hacer, y les enseñó ese principio de liderazgo. Hemos visto entonces, mis queridos y mis queridas, 2 principios fundamentales de liderazgo: un no al darwinismo social, un no a la lucha de clases y desarrollar destrezas de un grupo, de otro sector, para poder tomar el poder o para poder tener ganancias y ganar y ganar y ganar para sí, mientras los demás pierden. Vimos también el principio ciertamente de hacer las cosas que los demás no quieren hacer. Ese principio es el principio proactivo que Dios ha dado. Tú como líder y como lideresa de estos tiempos, líderes del futuro, líderes también de hoy, tienes que tomar una decisión tan importante dentro de tu perspectiva de liderazgo. Y si ya has sido líder y has fallado en estos 2 principios, negando el darwinismo social por una parte y negando a hacer las cosas que deberías haber hecho y nunca las hiciste, también hay perdón en el nombre de Cristo Jesús para ti. Y aquellos que están surgiendo en el liderazgo deben tomar presente estos 2 principios que nos enseña la palabra desde la teología y la historia que también la reafirma. Te invito allí donde estás, en tu lugar de quietud, en estos tiempos en los cuales
hay un distanciamiento social, para que puedas meditar en la soledad de tu alma y puedas entonces conmigo allí orar. Y ojalá que esa oración pueda surgir del corazón. Si has sido un dirigente negligente, has sido un dirigente que ha traicionado estos dos principios, o por el contrario, has sido un dirigente que quiere incorporar estos principios, yo te ayudo y te pido a través del nombre de Cristo Jesús que puedas orar conmigo. Eterno Dios de los cielos, poderoso Jehová de los ejércitos, que has puesto delante de nosotros tu palabra, te rogamos en este momento el perdón de nuestras falencias, el perdón de nuestros pecados, porque hemos sido negligentes como dirigentes políticos para poder ciertamente negar el darwinismo social, y cuántas veces entregamos ciertamente a nuestro pueblo a esa lucha incansable donde la sangre fue vertida necesariamente. Te rogamos que nos perdones porque no hicimos las cosas que nadie quería hacer y siguieron siendo puestos sobre la mesa y la agenda del país hasta que se vino sobre nosotros la hecatombe. Te rogamos que nos perdones, Señor, y te rogamos por aquellos líderes que han de nacer, que han de buscar la forma correcta de ejercer un liderazgo, que puedan también implantar en sus corazones estos principios que has enseñado. Por una parte, negar ciertamente el darwinismo social, reducir el darwinismo social para que pueda haber una cooperación entre los diferentes sectores del país, y por otra parte, que podamos poner manos con los diferentes sectores, hacer las cosas que no se hicieron y que muchos líderes anteriores no las querían hacer, y ha llegado el momento de hacerlo para beneficio del país y de las propias almas. Bendícenos, Señor, con tu mano de paz, con tu mano de poder, para que podamos seguir creciendo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Digno, digno, digno eres, Jesús. Bendiciones para tu vida, mi querido líder, mi querida lideresa, desde Latinoamérica y desde cualquier parte del mundo donde compartes con nosotros. Esperamos verte nuevamente por estas redes sociales y por el canal 31 en Esperanza para toda Latinoamérica y para toda América. Bendiciones.